hermanos, feliz sábado. En este momento el ministerio personal. Vamos a hablar un poquito en estos 10 minutos misioneros del gozo que tenemos como iglesia mundial adventista del séptimo día. El lema de nuestra Asociación General Adventista del Séptimo Día es ahora: levántate y resplandece, Cristo viene pronto. Mientras miraba en los acontecimientos que están pasando en nuestra organización mundial, es increíble. Mi corazón se sentía con gozo, con aquel deseo de, Señor, nosotros también como iglesia tenemos que ir a predicar tu palabra, porque muchos se están convirtiendo en el África y en otros lugares. Tengo algunos datos que tomé de los reportes que dijo el presidente de nuestra asociación mundial. De hecho, fue reelecto el pastor Ted Wilson, que eso es una victoria para la iglesia, un hombre de Dios, un hombre espiritual, y creo que el Señor está al control de su iglesia. Decían que el África tiene 4 millones de personas, pero las estadísticas dicen que los laicos están trabajando 918 lugares de series evangelísticas, 5.000 grupos pequeños, estudiando las lecciones del espíritu de profecía, 10.000 personas inscritas para estudios bíblicos, jóvenes adultos. Y ellos decía el pastor Wilson y el pastor Marfil, nuestros jóvenes están haciendo la obra, están saliendo a trabajar. Era una cosa increíble cuando mirábamos los videos que ellos estaban pasando de la obra que están realizando la iglesia. Dice que también se está moviendo la iglesia en el mensaje de salud. 30.000 personas también dice que asistieron a exposiciones que han hecho, y dice 30.000 almas han sido bautizadas en Zimbabue. El último lanzamiento que han tenido en San Antonio fue que la iglesia se organizó y en un lugar grandísimo, y vinieron a ofrecer servicios de salud gratis a la comunidad. 600 doctores que vinieron a ofrecer sus servicios gratis a la comunidad, de exámenes de ojos, cirugías, y otras cosas. Pues los dentistas, muchos vinieron a ayudar. De ese fruto, de ese trabajo, que estas personas vinieron de todas partes a ese lugar a ofrecer ese servicio de salud. Voy a decir que 11 almas se bautizaron anoche, para la gloria de Dios, de ese fruto. Y decía el pastor Marfil, el pastor Wilson menciona también que ahora el desafío es trabajar en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades, alcanzar a la gente en la ciudad a través de ministerio de salud, el ministerio comprensivo de salud, para alcanzar a la gente. Trabajemos juntos con el Espíritu Santo para terminar la obra. Y decía algo el pastor Marfil anoche, que la misión es alcanzar a las personas. Y dice, no podemos quedarnos cómodos, sentados en bancas. Tenemos que compartir a Cristo y no podemos entretenernos unos con otros. El testificar, dice, es una vitamina que revitaliza la vida espiritual.
Y la Iglesia Mundial Adventista del Séptimo Día ahora se está enfocando en la misión y en la visión de compartir a Cristo Jesús. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y está tan cerca de lo que nosotros no pensamos. Mis queridos amigos que están en esta mañana, yo sé que ustedes nos están visitando, pero el llamado y el mensaje para ustedes en esta mañana: acepten a Jesús como su Salvador personal, porque Jesús viene pronto. Ahora es el tiempo de la gracia y la puerta se está cerrando. Y los hermanos que estamos aquí, que estamos convencidos y estamos convertidos de que este es el mensaje del Señor, salgamos y vayamos a predicar que Cristo viene pronto. Es mi deseo en esta hora de que nosotros nos pongamos en marcha. Ya no es tiempo para estar perdiendo el tiempo unos con otros. Quizás viendo tanta televisión, tal vez comiendo y bebiendo, o tal vez haciendo otras cosas. Hay muchas almas que necesitan saber de Cristo. Una de las cosas que decían ellos es que como iglesia, al hacer que Cristo venga pronto, dice, debemos de prepararnos, humillarnos, y una cosa importante: orar, orar, orar y orar. Así que doy gracias a Dios porque el Espíritu de Dios nos dirige. Y aquí en esta iglesia se levantó un grupo de oración y visitación. Y eso es algo que no sabíamos, que en los planes que tenía la Asociación General, ellos están enfocados en la oración. ¿Por qué? Necesitamos oración y necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Agarremos ánimo, fuerza, hermanos, porque mientras tengamos vida hay que dar a conocer a Cristo Jesús crucificado, resucitado y pronto a venir con gloria y majestad. Que Dios les bendiga. El pastor me llamó por teléfono el jueves. Había estado en el congreso, en el concilio ministerial que fue en Austin por 2 días, y estaba por empezar, eso fue el jueves, y el jueves por la noche empezaba el congreso mundial. Se escuchaba contento, emocionado. Mandó saludo a toda la iglesia. Me ha estado mandando textos. Cuando nombró al nuevo presidente, me mandó un texto: el nuevo presidente fue reelegido. Así que oramos también por nuestro pastor y su familia. Están por allá en San Antonio en el congreso mundial. Esta tarde no vamos a tener ministerio juvenil aquí en la iglesia. Recibimos una amable invitación de la iglesia americana, la iglesia de Calhoun, allá en la 53, en la salida de Rome. Hoy es 4 de julio, celebramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y hay, por la noche tiran cohetes allá cerca de la iglesia americana. Así que a partir de las 5 de la tarde ellos van a estar ahí y van a tener refrigerios o frutas o algo así, van a tener una especie de programa también. Y todos hemos sido invitados para estar allá con ellos y quedarnos ahí hasta la hora que estén los fireworks, si así desean hacerlo, para ver los fuegos artificiales. Así que puede hacer planes de asistir allá a la iglesia americana a partir de las 5 de la tarde. Vaya con ropa cómoda, entiendo que va a ser afuera todo, así que no tiene que llevar su corbata ni nada de eso. Vayan bien cómodos para este programa. Y finalmente, recuerden los miembros de la Junta de Iglesia. Tenemos Junta de Iglesia este jueves a las 7:30 de la noche, los ancianos a las 6:30. Así que agradeceremos su presencia y puntualidad para estas reuniones. Estos son todos los anuncios que tengo. Recuerden, hay unos cuantos más en su boletín. Tómense el tiempo para leerlos. Que Dios los bendiga. Amén.